Gracias por tu presencia, Señor Jesús. Gracias porque has puesto tu mirada tierna, dulce y amorosa en cada uno de nosotros. Tus siervos inútiles, aquí estamos a tus pies, Jesús, como María, la hermana de Marta, para escucharte a ti, Señor. A eso nos has congregado en este día, Señor, para escucharte. Te pedimos que nos des oídos de discípulo, que abras nuestro entendimiento, Señor, y nos expliques las Escrituras como se las explicaste a aquellos discípulos camino de Emaús. Así, Señor, explícanos las Escrituras para poder descubrirte en la Eucaristía, Señor. Para poder descubrirte en el hermano que está a mi lado, para poder descubrirte en aquellas personas necesitadas, para poder descubrirte en cada circunstancia, en cada momento de mi vida, porque tú estás ahí, Señor. Te entregamos esta reflexión, te entregamos este día, bajo tu señorío, mi Cristo, para que tú, Señor, nos hables al corazón y que esta palabra, que esta buena semilla caiga en terreno bueno para que produzca buenos frutos, para tu gloria y alabanza, para nuestro bien y el bien de tu santa iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que Mamita María nos cubra con su manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús: congrégalos mediante la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad. Y el mundo conocerá que tú me has enviado, que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, por favor. No sé si hay más sillas por ahí. A ver, las personas que están ahí paraditas, los que estamos aquí sentados, levanten su mano a ver si hay un lugar libre para que las personas que están paradas vengan a sentarse. ¿No hay? Bueno, acá enfrente hay uno. Allá hay otro. Levanten la mano. Bueno, aquí hay dos. Ok. Si no están las personas, porque veo que algunas tienen algún asiento reservado por ahí. Si no están las personas, les voy a pedir que quiten sus bolsas y permitan a los que ya están aquí que se sienten. ¿Verdad? ¿Alguien estás apartando el lugar para alguien? Fue al baño, ok. Ahí hay otra silla. Pues ella ya se la quería ganar. Muy bien, entonces no sé si hay más sillas por ahí, allá afuera.
¿O ya son todas las que hay? Entonces ofrézcanselo al Señor como penitencia, ¿verdad? Para que Él derrame su Espíritu Santo. La espiritualidad del servidor. Estamos aquí entre la crema y la nata de la renovación, ¿verdad? Aquí estamos con personas con un colmillote así grandote, ¿verdad? Y también entre algunos dinosaurios. ¿Y por qué se ríen? Porque dice la verdad. ¿Verdad? Bendito sea Dios, hermanos. Bendito sea Dios que estamos aquí. Porque el Señor nos ha convocado porque Él quiere hablarnos al corazón. Al corazón, como les habló a aquellos discípulos de Maús que iban tristes, ¿verdad? Porque habían perdido toda esperanza. Vieron a su maestro crucificado, aquí se acabó todo, ¿verdad? Pero el demonio también creyó que había vencido a Jesús. Pero con su muerte venció al mundo, al demonio, a la muerte y al pecado. Y resucitó, hermanos, a la vida nueva. Entonces, el Señor te ha llamado a ti y a mí, ha puesto su mirada tierna, dulce y amorosa en ti. Tú vas a decir, pero ¿por qué en mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué puso qué vio Jesús en Pedro, hermanos? ¿Qué vio Jesús en Pedro? Un hombre rudo, un hombre impulsivo, un hombre, ¿verdad?, que lo negó 3 veces. ¿Qué vio Jesús en Pedro? Vio un potencial maravilloso. Vio su corazón, que era un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A ser moldeado. Y cómo Jesús lo fue moldeando, lo fue corrigiendo, lo fue enseñando, y algunas veces muy fuerte. Apártate de mí, Satanás. Le llegó a decir Satanás a Pedro. ¿Por qué le dijo Satanás? Porque tú, Pedro, no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. Entonces, hermanas, hermanos, el pensar carnal de una persona igual a el pensar carnal de una persona igual a Satanás. Entonces, el ego, la naturaleza caída, el pensar de la naturaleza caída igual a Satanás. Entonces, tú y yo hemos sido llamados para ir dejando el pensar de Satanás, para ir dejando la forma de pensar de la naturaleza caída, ¿verdad? Y, como dice Pablo, tengan en ustedes el mismo pensar y sentir de Cristo. Entonces, ese es el llamado, hermanos, a crecer en el pensar y en el sentir de Cristo, y ir dejando el pensar y el sentir mundano, carnal. Ese es el proceso que somos invitados a crecer a la estatura de Cristo. Entonces, la espiritualidad del servidor. Levanten la mano los que no sean servidores, que no tengan un ministerio dentro de la comunidad parroquial. Los que no tengan un ministerio. ¿Y qué esperan para tener uno? Bienvenidos, ¿verdad?
bienvenidos. Entonces, el llamado es a crecer en la espiritualidad. La espiritualidad es la vida interior de la persona, el desarrollo y crecimiento de la vida en el espíritu. Eso es la espiritualidad. Por ejemplo, yo soy franciscano y nos enfocamos en la espiritualidad franciscana, que es la espiritualidad de San Francisco de Asís. Entonces, San Francisco de Asís respondió al Señor en su llamado. Él era un joven, era pachanguero en la vida del mundo, católico, era católico, pero vamos a decir, era un católico mundano, un católico pagano, que sí, iba a la iglesia los domingos, pero en su vida diaria era pachanga y pachangos, ¿verdad? Andaba con los cuates. O sea, la vida de un joven. Todos fuimos jóvenes y hay algunos más jóvenes aquí que yo, ¿verdad? Porque yo ya no me he puesto en el primer licor, ¿verdad? Entonces San Francisco fue un joven que tenía grandes ideales en su vida. Quería ser un gran caballero, ¿verdad? Quería ser reconocido por el mundo. Entonces, para lograr ser un gran caballero, necesitaba mostrarlo. Y fue a una guerra, a una batalla que tuvo su pueblo de Asís con otro pueblo de Italia. Y en esa guerra lo tomaron preso y lo metieron a la cárcel. Y ahí en la cárcel se enfermó. Y ahí en la cárcel empezó a tener un encuentro con Cristo. Entonces, si ustedes tienen un hijo en la cárcel, no lo saquen. No lo saquen, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene allí. Dios lo tiene ahí. La cárcel es un retiro forzado. Un retiro, retirarlo del bullicio y de la falsa sociedad. Y allí conocer a Cristo. Así le pasó a San Francisco. Y allí se enfermó, una enfermedad de muerte. Su papá, ¿verdad? Para que no se muriera allá en la cárcel, fue y lo sacó para que se muriera en la casa. Pero ahí en la casa, Dios le permitió recuperarse. Pero hermanos, ahí en esa cárcel y en esa enfermedad, murió el Francisco mundano. Y empezó a nacer el Francisco en el Espíritu. ¿Qué empezó a hacer, hermanos? Ahí, en esa enfermedad, empezó a leer los evangelios. Empezó a empaparse del pensar de Jesús. Y tomó la decisión de responderle al Señor. Le dijo: sí, Señor, aquí estoy. Entonces tomó en serio a Jesucristo y tomó en serio sus enseñanzas. Empezó a pensar como Cristo y empezó a dejar el pensamiento mundano. Entonces ese es un trabajo que tú y yo somos llamados a hacer, hermano. ¿Qué fue lo primero que hizo Francisco? ¿Qué fue lo primero que hizo después de su enfermedad y empezó a recuperarse? Y ya empezó a estar sano. Pues oyes, la vida nos da golpes duros. Y esos golpes duros tienen un propósito, hermanos. No hay mal que por miedo venga. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos? Les pasa un mal duro para que venga un bien. Pero desgraciadamente muchos no lo aprovechan. Yo me recuerdo con mi padre, que en paz descanse. Era fuerte, de carácter, nos golpeaba mucho. Era alcohólico.
era canceroso, pero mientras estuvo enfermo fueron dolores terribles. Y en aquella casa empezó a haber paz y tranquilidad. ¿Verdad? Ya no nos golpeaba, ya no nos gritaba. Entonces, ¿verdad?, le sacaron el tumor y se empezó a recuperar. Se empezó a recuperar, pero junto con la recuperación de su enfermedad, empezó también a recuperar su carácter fuerte, ¿verdad? Nos continuaba golpeando y gritando. Y yo le decía, Señor, dale otra enfermedad. Hermanos, San Francisco de Asís aprovechó aquella circunstancia difícil. Entonces, ¿qué fue lo primero que empezó a dejar? Dejó a sus cuates, dejó sus amistades, ¿verdad? Dejó la vida mundana con sus amigos. Eso fue lo primero que hizo. Ya no se juntaba con ellos. Y los amigos empezaron, ¿verdad? Mira, esta cucaracha de la iglesia. Mira, esa chinche del confesionario. Y lo empezaron a criticar y lo empezaron a atacar sus mismos amigos. Me recuerdo de una hermanita que está pasando por un proceso de conversión. Se juntaban como 4 parejas o 5 parejas, no sé cuántas. Y era puro mundo, así como San Francisco, puro mundo. En las fiestas, en los centros nocturnos, en la borrachera, en el desorden sexual, se juntaban. Entonces, una pareja, la hermana, empezó a tener muchas broncas en su casa y el Señor la empezó a llamar. Y ella empezó a acercarse a Dios buscando ayuda para esa situación difícil que tenía. Pero seguía ella en la pachanga, pero con esta circunstancia que el Señor la estaba llamando a través de un problema grande con sus hijos, un hijo y una hija. Pero esta mujer tenía un carácter de los 1000 demonios. Una mujer, ¿verdad? ¿Sí saben quién es Jezabel? ¿Sí saben quién es Jezabel? ¿Quién es Jezabel? Era la esposa de un rey judío pagana, ¿okay?, que al casarse con ese rey empezó a influir mujeres. Ustedes tienen un papel grandísimo, grandísimo en el reino de Dios. Pero también, mujeres, ustedes tienen un poder grandísimo con el demonio. Escuchen bien, escuchen bien. Fue una mujer la que falló, fue Eva. El demonio llegó a tentarla. Pero también fue una mujer la que Dios escogió para traernos la salvación. Entonces, mujeres, ustedes tienen un papel grandísimo. Miren aquí, a ver, levanten la mano las mujeres. Bájenla, porque si no van a ahogar al que está a su lado. A ver, levanten la mano los hombres. 80% mujeres. Mujeres. No es casualidad. Pero también, así como hay 80% de mujeres aquí sirviendo a Dios, también hay un 80% de mujeres brujas consagradas a Satanás. Escuchen bien esto. Entonces, mujeres, ustedes tienen un papel importantísimo. Jezabel influenció al rey y todo el pueblo de Israel se convirtió a los Baales por la influencia de una mujer. Entonces, mujeres, ¿verdad?, el papel grandísimo que tienen, ¿verdad?, de influir para Dios o de influir para Satanás. Y
su decisión, ¿verdad? Entonces Jezabel influyó. Esta mujer tenía ese demonio de Jezabel, querer controlar y influir a medio mundo, ¿verdad? Una mujer que tiene carisma y tiene carácter y tiene dones y cualidades, pero la estaba usando para su beneficio propio, para su ego, satisfacer sus pasiones, ¿verdad? Una mujer vanidosa duraba 2 horas y media hasta 3 horas en el espejo, ¿verdad? Y se vestía como una prostituta, ¿verdad? ¿Para qué? Yo le preguntaba hoy, ¿para qué te vestías así? Padre, ¿verdad? Mira mi cuerpo, para seducir a los hombres, mujeres, ¿verdad? Miren allá afuera y posiblemente algunas aquí adentro, cómo se visten, ¿verdad? La forma que se visten, ¿para qué? Miren, ¿verdad? Los traigo con la barba colgando a los hombres, seduciéndolos con el cuerpo que Dios les dio, con el templo del Espíritu Santo. Entonces, me recuerdo una vez que entré a un Costco, ahí en Oakland, y pues veo a una mujer, ¿verdad?, vestida como una prostituta. Y veo a una mujer musulmana. Pues ¿para dónde se me fueron los ojos? Soy el hombre. ¿Para dónde se me fueron los ojos? A ver, hombres, ¿para dónde se me enseñaron los ojos a ustedes? ¿Verdad? Pues yo veía a la musulmana, pues ¿qué le veo? Nomás los puros ojos. Y traía lentes para pararla. Y lentes oscuros. ¿Verdad? Pues no se le veía nada. Pero volteaba para el otro lado. Y decía, para allá no voltees, porque te vas a meter en broncas. Y el ego, ¿verdad? Para allá no, porque te vas a meter en broncas. Señor, ayúdame, ¿verdad? Entonces esta mujer, ¿verdad?, esta mujer usaba su cuerpo para seducir. Y tenía ese demonio de Jezabel, controladora. Pero esas no vinieron hoy, ¿verdad? Controladora, con un carácter. De hecho, los 2 hijos más grandes de ella se le fueron. Ya no la aguantaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hizo de su hogar un infierno. Hizo de su hogar esa mujer un infierno. Pobre viejo, ¿verdad? Lo considera, ¿verdad? Ya todo canoso, apenas con 40 y tantos años, ¿verdad? Entonces, esta mujer empieza un cambio y empieza a acercarse a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues sigue la pachanga, pero le empieza a compartir sus experiencias de Dios con el grupito. Y empieza a dedicar más tiempo a Dios. Va más a la iglesia. Empieza a confesarse. Entonces, llega un momento en que le dice una de las cabecillas de ahí del grupo, una mujer que le dice, ¿sabes qué? Si vienes a hablarnos de Dios, ya no te queremos aquí. Dijo yo, bueno, pues si ustedes ya no me quieren aquí, ahí nos vemos. Se salió del grupo. Y esa mujer lleva un proceso de conversión y de cambio, hermanos. ¿Qué empezó a hacer? A dejar sus padres, a dejar sus amigotas y amigotes. Y está en ese proceso de cambio. Ahora ustedes la ven vestida en una forma modesta, ya no deshonesta, en una forma que ya no provoca atracción de los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Como la musulmana, ¿verdad? No enseña ni para el gallo de la pasión, ¿verdad?
realidad. El demonio está sexualizando la comunidad, usando a las mujeres que se dejan usar. Y ya está sexualizando a los niños. Miren, niñitas de 9, 10, 11 añitos, ya como señoritas, sexualizando, hermanos, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad es la vida interior de la persona, el desarrollo y crecimiento de la vida en el espíritu. Entonces, San Francisco empezó a vivir su espiritualidad. ¿Cuál es la espiritualidad de San Francisco? La forma en que él respondió a vivir el Evangelio. Entonces, la espiritualidad es el camino hacia adentro. El camino hacia adentro, hermanos. Esa es la espiritualidad. Entonces, San Francisco dejó a sus amigos. Era de una familia muy rica. Renunció a las riquezas materiales. Totalmente, hermanos. Que llegó un momento en que se desnudó, ¿verdad? Leyó el Evangelio que dice: no acumules riquezas en la tierra, acumula riquezas en el cielo. ¿Cuáles son las riquezas en el cielo, hermanos? Las obras de misericordia corporales. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y enfermo y me visitaste. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve de mojado y me diste un techito. Estuve hambriento y me diste un taquito. Entonces, esas son las obras de misericordia corporales. Entonces, la espiritualidad es esa vida interior, hacia adentro. Entonces, San Francisco se quita sus ropas, lee ese Evangelio, ¿verdad? Lee ese Evangelio, y ¿qué es lo que hace? Va a la tienda de su padre que vende telas finas y empieza a darle las telas a los pobres, y llega su papá y lo agarra del cuello y le dice: ¿qué estás haciendo, muchacho loco? ¿Me vas a dejar en la calle? Papá, ya no acumulemos riquezas aquí en la tierra, vamos a acumular riquezas en el cielo, a darle a los pobres. Es lo que dice Jesús. Y el papá lo agarra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en diferente sintonía. San Francisco va en su proceso de conversión. Entonces, esa es su espiritualidad. El papá lo lleva con el obispo y le dice: este muchacho loco me va a dejar en la calle, ¿verdad? Ahí lo tiene, porque sabía el papá que andaba en ese proceso de conversión con Jesús. ¿Y qué hace San Francisco allí en la plaza? Hay una pila de gente alrededor. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién ha visto la película de San Francisco? Levanten la mano. Yo le recomiendo a los que no la han visto, véanla. Tiene un mensaje maravilloso. Un mensaje 100% evangélico. Entonces San Francisco se quita su ropa, desnudo. O sea, son actitudes y comportamientos extremos, hermanos. Extremos. Que muchas veces requiere para una verdadera conversión. Entonces se quita la ropa, la agarra y se la da a su papá. Y le dice: aquí tienes, papá, lo que me quedaba de ti, al menos en lo material. Y levanta sus manos y dice: ahora sí puedo decir, Padre nuestro. ¿Y qué es lo que hace? Se viste con la ropa de los pobres de aquel tiempo, que era un saco de la cabeza a los pies, un saco de sayado, ¿verdad?
y deja a su papá y anda en las calles. Anda en las calles, ¿verdad? Totalmente desapegó su corazón de las cosas materiales. Y empieza a vivir la vida del Evangelio. Señor, déjame seguirte. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué, hermanos? Porque si nuestro corazón está pegado a las cosas materiales, la vida del Espíritu no va a fluir. ¿Okay? Van a fluir los frutos de la carne: la codicia, la avaricia, la ambición desordenada. ¿Qué trabajo le cuesta especialmente a los hombres, ¿verdad? Las mujeres son más generosas, pero al hombre, se los digo por mi propia experiencia, se los digo por la experiencia de mi padre, ¿verdad? Que nos cuesta, ¿verdad? Vieja, les dice la esposa, viejo, ¿verdad? Los chiquillos no traen calzones y los zapatos ya están todos rotos. Cállate, caen para comprarlos. Saca la cartera y saca un billete de 20 y se lo va a dar y lo tiene agarrado y no lo quiere soltar, ¿verdad? No lo quiere soltar. ¿Por qué? Porque su corazón está pegado a las cosas materiales. Entonces San Francisco, en su espiritualidad, en su crecimiento en la vida del Espíritu, va poniendo en práctica el Evangelio, los Evangelios, hermanos, los Evangelios. Entonces, San Francisco, en esa relación con Cristo, va disminuyendo a sí mismo. Se desapega de las cosas materiales, se desapega de su forma de vestir, porque vestía, ¿verdad?, con prendas finas. Y deja esa ropa y se viste con un sayal. Entonces, el desapego. Levante la mano aquel o aquella que ha regalado una prenda de vestir que le guste. Muy bien. Levante la mano aquella persona que haya regalado ropa que está usando todavía. Vemos muy poquititos. ¿Qué es lo que damos, hermanos? ¿Qué es lo que damos? Lo que nos sobra. Lo que nos sobra. Ah, no, esto no lo voy a dar porque todavía lo uso. No, esto no lo voy a dar porque todavía está bueno. No, esto no lo voy a dar porque le va a servir a mis bisnietos y tataranietos. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón. Entonces, fíjense, hermanos, con cosas tan pequeñitas, todavía nuestro corazón está pegado a una prenda de vestir, a unos zapatos, a unos tenis o algo. Entonces, si estamos en ese nivel espiritual, queremos ver las manifestaciones de Dios, no se van a manifestar, hermanos. ¿Por qué? Porque no dejamos al Espíritu Santo fluir, porque todavía estamos en la carne. ¿Qué dice San Pablo a los Corintios? No les puedo hablar como a personas adultas espirituales, porque todavía son niños en el Espíritu. ¿Y cómo describe San Pablo a un niño en el Espíritu? ¿Cómo lo describe? Porque todavía andan con sus riñas, con sus pleitos, con sus envidias, con sus divisiones. ¿Quién está reinando ahí? ¿El Espíritu Santo? No, hermanos, es el demonio el que está manifestándose ahí. Es el demonio
al que le estamos permitiendo, porque tú eres libre de decidir a quién te vas a someter. Tú eres libre. Tú eres libre de decidir someterte a esa sugerencia que el demonio te está haciendo. Tú eres libre de decidir esa sugerencia que el ego que es egoísta, que es orgulloso, que es envidioso, que es celoso, que quiere poder y controlar a los demás. Tú decides a quién te vas a someter. Al ego y a Satanás, que son uno, ¿verdad? Como le dice Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces Satanás y la forma carnal de pensar son uno. Entonces tú decides a quién te vas a someter. Esta vida espiritual debe estar fundamentada en dos grandes visiones, dos fuertes pilares. San Francisco va creciendo en su vida espiritual. San Francisco va disminuyendo a su vida carnal. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Al principio, todos sus amigos se burlaban de él. Allí en el pueblo, ¿verdad? Cuando andaba por ahí pidiendo limosna para ayudar a los pobres. Eso era lo que hacía. Pedía limosna para ayudar a otros más necesitados. Y vestido, desayado, o sea, como un pobre vagabundo. Lo apedreaban, le aventaban lodo, le aventaban palabras groseras y hirientes. Pero él seguía firme. Dice: me voy a casar con la dama más preciosa. ¿Cuál es esa dama más preciosa, hermano? La pobreza. La pobreza. Bienaventurados los pobres de espíritu. La pobreza. Hay ricos pobres, hermanos. Hay ricos pobres que tienen riqueza, pero su corazón no está pegado a esa riqueza. Y hay pobres muy ricos. Pobres ricos de egoísmo, de orgullo, de violencia. Entonces, no todos los ricos son malos, ni todos los pobres son buenos. Todo depende de cada uno en su relación con Jesús. Entonces, esta vida espiritual debe estar cimentada en dos grandes visiones. Primero, el servidor debe reconocer que es pecador limitado, inexperto, débil, frágil, que solo es un instrumento. Repito, primera visión: el intercesor debe reconocer que es pecador. Que es pecador. Que es limitado. No somos Dios. Que es inexperto. No tenemos todo el conocimiento. Que es débil. Aceptar que soy débil. ¿Qué dice Pablo? Cuando más débil soy, más fuerte me siento. A ver, explíquenmelo. Cuando más débil soy, es cuando más fuerte me siento. ¿Qué significa eso? ¿Ok? El alcohólico, para entenderlo, lo que está diciendo la hermanita, le entrego a Jesús. El alcohólico, ¿cuándo es cuando empieza a cambiar? Cuando acepta
su alcoholismo. ¿Cuándo es cuando el pecador empieza a cambiar? Cuando acepta su pecado. Y hay muchos, incluyéndonos nosotros los consagrados, que vivimos en la carne. Sí, somos sacerdotes, pero muchos sacerdotes vivimos en la carne y no en el espíritu. ¿Por qué? Porque no hemos aceptado nuestro pecado. Entonces el alcohólico empieza a cambiar cuando acepta su alcoholismo, cuando reconoce que ese comportamiento de tomar y tomar y tomar es algo que él no puede cambiar y no puede controlar. Entonces, ¿qué es lo que hace? 3 pasitos, hermanos. O sea, claro, los alcohólicos anónimos. O la vida espiritual, principio de una verdadera vida espiritual, hermanos. Y no de una vida espiritual mediocre, hipócrita, ¿verdad? Que pretendemos ser alguien que no somos. Entonces el alcohólico reconoce ante él, ante Dios y ante los demás que es alcohólico. Soy alcohólico, ¿verdad? Soy mentiroso, soy orgulloso, soy soberbio, soy lujurioso, soy glotón, soy envidioso. Tengo hambre y sed de poder y de controlar a los demás. Soy codicioso y avaricioso. O sea, el alcohólico acepta su alcoholismo. Primer paso de una verdadera vida espiritual y de una verdadera conversión. Primer paso, aceptar. Aceptar, este soy yo. No eres Dios, hermano, hermana, no eres Dios. Eres un ser humano, hijo de Dios. Satanás quiso ser Dios y mira lo que le pasó. Fue expulsado del paraíso, fue expulsado del cielo. Entonces muchos queremos y pretendemos ser Dios. Y algunos cometen un error y un pecado y dicen, pero ¿cómo yo pude hacer eso? Entonces se creen buenos. ¿Cómo yo pude hacer eso? ¿Cómo que cómo? Porque lo decidiste. Entonces cometemos errores y pecados. El primer paso es aceptarlo. Lo hice. No importa lo grave que sea. Cristo te dice, yo no vine a condenarte, yo vine a salvarte. Yo vine a perdonarte. Y Cristo te perdona. Pero ¿qué hay? Personas orgullosas y soberbias que no aceptan que cometieron un pecado y no se pueden perdonar a sí mismas. Tienen una actitud prepotente, una actitud orgullosa, pero ¿cómo yo pude haber hecho eso? Entonces, esa actitud te empiezas a autocastigar y autocondenar y autoacusar y traes un remordimiento que no te la acabas. Eso fue lo que le pasó a Judas. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Verdad? Pedro se arrepintió y lloró su pecado y lo aceptó y se perdonó a sí mismo. ¿Judas se arrepintió, sí o no? Sí, se arrepintió, pero no se pudo perdonar a sí mismo. El remordimiento, la autocondenación, la acusación, ¿verdad? No se pudo perdonar a sí mismo y terminó ahorcándose. Entonces, perdonarte a ti misma, a ti mismo. Aceptar, hermanos. Primer paso para una sana vida espiritual. Una sana vida espiritual. Porque puede haber espiritualidades no sanas, hermanos. Entonces, para una vida espiritual sana, primer paso, aceptar que soy frágil, débil, pecador, que solo soy un instrumento
llegan conmigo y dicen, Padre, usted me sanó, Padre, usted me liberó. Yo no libero a nadie. No libero a nadie. ¿Saben qué es lo único que yo tengo? Lo único que yo tengo es mi pecado. Eso es lo único mío. Y le digo, Señor, no me permitas que te robe tu gloria. Ayúdame, Señor, a reconocer quién soy, y lo único que tengo yo es mi pecado. Todo lo demás es de Cristo. Es de Cristo. Somos administradores, somos instrumentos. Yo tengo el don de lenguas, yo tengo el don de sanación, yo tengo el don de liberación, yo tengo el don de mi comadre también, ¿verdad? Sí, como la mujer del esposo de Jacob, ¿verdad? ¿Cuántos esposos tenía? 5. Y el que tenía no era el de ella, posiblemente era el del vecino, ¿verdad? Entonces, yo tengo, tú no tienes nada, hermano, tú tienes pecado. Eso es lo que tienes tú. Eso es lo que tengo yo. Eso es lo único que me pertenece. Todo lo bueno que tú puedas ver en el hermano, en la hermana o en mí, dice Pablo, ya no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Son los dones, los talentos, los carismas y los frutos del Espíritu de Cristo. No son míos, son de Cristo. Entonces, aceptar. Primera visión, hay que tenerla bien clara, ¿verdad? Aceptar que soy pecador. Entonces, el alcohólico acepta su alcoholismo. Acepto que soy orgulloso, acepto que soy soberbio, que soy arrogante, que soy prepotente, que veo a los demás como Dios a los conejos, chiquitos y orejones. Muchas veces así, hermanos, ¿verdad? Llegan hermanitos o hermanitas al grupo de oración o a la iglesia y los vemos así de reojo. Ahí viene esta pecadora, ahí viene este pecador borracho sin vergüenza. Dejemos de ser hipócritas, escribas y fariseos. Esos eran los fariseos que veían a los demás pecadores, pecadoras, apedreando a medio mundo. Entonces, aceptar. Cuando aceptamos, ahí empieza un paso de humildad, hermanos. Porque se requiere humildad para bajarme del trono, ¿verdad? Y bajarme. El único que debe estar en el trono es Jesús. Yo me bajo, Señor. Entonces, el primer paso es aceptarme. Y hermanos, no es fácil. No es fácil aceptar que soy orgulloso, que soy soberbio, que soy arrogante, que soy mentiroso. A ver, levante la mano el que no eche mentiras. Andamos mal. Yo he tomado la decisión de dejar de echar mentiras. ¿Cuál fue el primer paso? Señor, soy mentiroso. Me humillo. Segundo paso del alcohólico. Él es el Cordero de Dios que. El Cordero de Dios que. ¿Por qué no ha quitado la mentira? Porque no me he humillado, no me he aceptado. Hermanos, ¿dónde estamos en nuestro proceso de crecimiento espiritual? Somos niños en el Espíritu, como dice Pablo a los Corintios.
niños en el Espíritu. Entonces, primer paso, acepto que soy mentiroso, acepto que soy alcohólico, acepto, Señor, dame la gracia de aceptarme, Entonces, me humillo, dame la gracia, Señor, dame la gracia, porque yo quiero ser santo por mis propias fuerzas. Yo quiero crecer en la vida del Espíritu por mis propias fuerzas. ¿Quieres ser mentiroso? No se oye. Ya traigan los otros cafecitos, por favor. ¿Quieres ser mentiroso? Entonces, ¿por qué echas mentiras? Si no quieres. Primer paso, aceptar y humillarme. Señor, soy mentiroso. El alcohólico, Señor, soy alcohólico. El lujurioso, Señor, soy lujurioso. El iracundo, grosero, violento, Señor, soy grosero, violento, violenta, impulsiva, impaciente. Señor, lo acepto. Dame la gracia de humillarme, Señor. Porque si no tenemos ese primer paso, hermanos, ¿cómo vamos a seguir creciendo en la vida del Espíritu? En esa vida espiritual a la que el Señor nos está llamando. Entonces, segundo paso, Él es el Cordero de Dios. Ok, entonces, Él es el único que tiene el poder para quitar el pecado. Y vino para quitarlo, no para podarlo. ¿Vino para qué? Para quitarlo. Y no para podarlo. ¿Qué hemos hecho nosotros con la confesión? Padre, me arrepiento. ¿Verdad? Mentí. Fue la primera mentira fue el primer pecado que confesaste cuando hiciste tu primera comunión. Padre, perdóneme porque eché mentiras. Al año, Padre, perdóneme porque eché mentiras. A los 5 años, Padre, perdóneme porque eché mentiras. A los 20 años, Padre, perdóneme porque eché mentiras. A los 40, 50 años, Padre, perdóneme porque eché mentiras. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con los sacramentos? Hemos usado la confesión como una podadora. Y Jesús no viene a podar el pecado. Él viene a quitarlo. Entonces, Él es el que tiene el poder para quitarlo. Entonces, ¿por qué no ha quitado la mentira? Porque no se la ha entregado, porque no me he humillado y porque simplemente no quiero cambiar, no quiero convertirme. Entonces, hermanos, con esa cosa tan sencillita que es la mentira, entonces si no cambiamos en eso, ¿cómo vamos a ir cambiando en el orgullo, en la soberbia, en la rebeldía, en la lujuria, en la gula, en la envidia, en la violencia, la ira? Entonces Jesús es el Cordero de Dios que quita. Él tiene el poder, hermanos, mírenlo. Allí quitó el pecado. Allí en la cruz murió el pecado. Allí en ese cuerpo que dice: Padre, me diste un cuerpo, ahora yo te lo ofrezco, Padre, para cargar con tus pecados, con los míos y con los pecados del mundo. Entonces, Él es el único que tiene el poder para quitar el pecado. ¿Quieres que quite el pecado de tu vida? Sí. Entonces, vamos a trabajar, hermanos. Vamos a trabajar. Primer paso, humillarme. Segundo paso, entregarse a Él. Y en cada misa, hermanos, vivimos esto. En cada misa vivimos esto. La Pascua, el paso del pecado a la gracia, el paso de las tinieblas a la luz, el pecado de la muerte a la vida, el paso de la muerte a la vida. Entonces, en cada misa, ahí debemos de estarle clamando: Señor, me subo contigo a la cruz, me
Me subo, Señor, y muero contigo. Te entrego esta mentira, te entrego este orgullo, te entrego esta soberbia. Entonces, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Tercer paso, entregárselo. Entregárselo. Tú no eres Dios. Tú no puedes quitar el pecado. Muchos queremos quitarnos el pecado. Yo ya no quiero mentir. Yo ya no quiero ser orgulloso. Yo ya no quiero ser lujurioso. Yo ya no quiero ser hipócrita, mentiroso. Señor, yo ya no quiero. Y queremos quitarnos el pecado. Pero muchas veces no sabemos cómo. Muchas veces no es que no queramos. Muchas veces es que no sabemos los pasos concretos para trabajarlo. ¿Verdad? Yo cuando me acerco a confesar, ¿verdad? Si me salió una mentira, Señor, perdóname. Pero cuando te ayudo voy a dejar. Entonces ya no confieso el pecado de la mentira. ¿Por qué? Porque Él me lo está arrancando de raíz. Él es el Cordero de Dios que quita. Entonces, hermanas, hermanos, entregarle a Jesús tu pecado. Tú sabes de qué pata cojeas, ¿verdad? Una debilidad humana tremenda es la pereza. Es uno de los 7 pecados capitales. Pero más que todo la pereza para cultivar una relación más profunda con Él. Una pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen una disciplina diaria a la misma hora para hacer oración? Levante la mano. Todos los días a la misma hora. Escuchen bien. No la bajen la mano. Los que tengan una disciplina diaria a la misma hora, ¿verdad? Levanten la mano hasta arriba. Gloria a Dios, con una cuarta parte. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Si no tenemos una disciplina diaria de oración, una disciplina diaria de leer y meditar la palabra, una disciplina diaria de dedicarle un tiempo a Dios, entonces vamos a caminar muy superficialmente en la vida del Espíritu. Muy superficialmente, incluyéndonos nosotros, hermanos, los consagrados. Habemos muchos sacerdotes que no hacemos oración. No hacemos oración. Entonces, si no tienes una disciplina diaria, entonces tu vida espiritual va a ser muy superficial, muy mediocre. Una vida espiritual muy tibia, muy tibia. Entonces, estamos aquí para aprender. Cristo es el maestro y tú y yo somos los alumnos. Entonces, a ver, levanten la mano los que lean la palabra de Dios todos los días. Levanten la mano. Todos los días. Baja la mano. Ni una cuarta parte. Entonces, ¿tú tienes niños en la escuela? Sí. Bueno, los que tengan niños en la escuela, ¿mandan a sus niños a la escuela sin libro y sin cuaderno y sin lápiz? No. Los mandas con lápiz, con libro y con cuaderno. ¿Para qué? Para que vayan aprendiendo. ¿Los mandas una vez cada 2 semanas? ¿Los mandas una vez a la semana? ¿Los mandas media hora al día? No, 2, 3, 5, hasta 6 o 7 horas diarias. ¿Qué están haciendo en la escuela? Estudiando, aprendiendo. Entonces Jesús es el maestro. ¿Cuánto tiempo le dedico al maestro para que me vaya enseñando a pensar
y a sentir como Él. Entonces, hermanas, hermanos, es necesario hacer un esfuerzo, es necesario hacer un sacrificio. Miren el celular, hermanos. A ver, levanten la mano los que no tengan celular. 1, 2, 3 personas. No tienen celular. Dices que viene en camino, ¿verdad? Levanten las manos los que no vean la televisión. Ah, gloria a Dios. Yo sí la veo, pero no la prendo, ¿verdad? No, sí la prendo de vez en cuando para ver las noticias. Entonces, hermanas, hermanos, dedicamos media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hay personas que hasta 4 o 5 horas diarias en el celular. Diarias. Ah, padre, estoy viendo programas buenos, ¿verdad? Claro que hay mucho buen material en el celular. Pero ¿cuántos dedican verdaderamente tiempo para alimentarse en el espíritu dentro del celular? Entonces, una disciplina diaria. Entonces, primera visión, reconocer que soy pecador. Primer paso, aceptarme. Dame las gracias, Señor. Segundo paso, ¿tienes tú el poder para cambiar tu pecado? ¿Tienes tú el poder para entregarle a Jesús tu pecado? Sí. Entonces, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, ¿qué quieres que quite de tu vida? Entonces, todos los días, allí en la Santa Misa. ¿Quiénes van a misa todos los días? Gloria a Dios. ¿Quiénes van a misa cada 8 días? Gloria a Dios. ¿Quiénes no van a misa cada 8 días? Parece que todos van. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, en la misa, hermanos, ahí se está ofreciendo Cristo. Ahí está Cristo vivo. Está Cristo vivo ofreciéndose al Padre en sacrificio. Hagan esto en memoria mía. Aquí estoy. Entonces, ahí, especialmente ya en la última parte de la misa, ¿verdad? Cristo se está ofreciendo. Señor, fíjense los beneficios maravillosos, hermanos. ¿Cuál es el beneficio de la sangre de Cristo? Nos limpia de las obras muertas, nos perdona nuestros pecados y nos libera de Satanás. Ahí se está realizando. Señor, derrama tu sangre sobre mí. Señor, derrama tu sangre a través de mí, en mi familia, porque esta sangre tiene poder. Tiene poder, hermanos. Entonces la sangre de Cristo tiene poder para limpiarme de las obras muertas, tiene poder para perdonarme, tiene poder para reconciliarme con Dios, para reconciliarme con los demás, para reconciliarme conmigo mismo. ¿Cuál es el beneficio de las llagas de Cristo? ¿Cuál es el beneficio de las llagas de Cristo? Por sus llagas. Entonces, hermanos, allí en la misa, cuando están en la consagración, allí está Cristo con sus llagas. Señor, ten misericordia, sáname física, mental, emocional, sexual y espiritualmente. Sana mi familia, Señor. Aquella mujer que tenía una hija poseída va gritando y gritando y gritando. Señor, sana a mi hija, libera a mi hija. Y Jesús, ¿verdad?, no se para y sigue. Y los apóstoles, Señor, ayúdala. Intercedieron. Y Jesús se paró, pero dice: yo no le voy a echar la comida de los hijos a los perros. Porque así trataban los judíos a los paganos. ¿Y qué dice la mujer? Señor, aún los perritos se comen las migajas de la mesa de los hijos.
Esa fe le tocó el corazón a Jesús. Le dice, mujer, wow, qué gran fe tienes. Vete, tu hija está libre. Entonces, ¿por qué fue liberada la hija, hermanos? Por la fe de su mamá. Mujeres, hombres, por tu fe tus hijos van a ser liberados. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice Jesús? Persistan, perseveren, hasta que le arranquen el milagro. No paren, porque muchas personas se desaniman cuando no ven los resultados de un día para otro. Ah, no, yo ya no voy a orar, el Señor no me escucha. ¿Qué pasó con Daniel, hermanos? Daniel estaba orando, primero pidiendo perdón al Señor por los pecados del pueblo. Y empezó a hacer ¿qué? Dos cosas: ayuno y oración. Entonces, ¿quieres el poder de Dios? ¿Quieres el poder de Dios? Sí. No se oye. ¿Quieres el poder de Dios? Sí. Haz oración. Porque en la oración el Señor te da el poder. En la oración el Espíritu es como cuando enchufas el celular que ya se le está acabando la batería. Entonces lo enchufas y empieza a llenarse de aquella batería de energía. Entonces, si quieres el poder de Dios, haz oración. Disciplínate en la oración, hermana, hermano. Toma la decisión de hacer un sacrificio, un esfuerzo. Yo creo que ya muchos de ustedes tienen una muy buena disciplina de oración, pero hay otros que no. Entonces, si te levantas a las 6 de la mañana, pídele al Señor: Señor, ayúdame a acostarme una hora más temprano para levantarme una hora más temprano. Si te levantas a las 6, levántate a las 5 y esa hora dedícala a la oración. Si te levantas a las 5, levántate a las 4. Pero vete a acostar una hora más temprano. No te acuestes tan tarde. Disciplínate en tu tiempo de oración, disciplínate en tu tiempo de dormir y haz un esfuerzo. Se los digo, hermanos, por mi propia experiencia. Yo tampoco tenía una disciplina de oración, no tenía una disciplina de leer la palabra. Señor, ayúdame, soy burro, soy perezoso, no me gusta leer. Señor, ayúdame. Y bendito sea Dios, ¿verdad? Él nos ayuda cuando persistimos y perseveramos. Ahora el Señor me ha dado la gracia de levantarme a las 5, a las 4:45, ¿verdad? Y dedicar la mañana al Señor, ¿verdad? Yo sé que muchos trabajan, claro que sí, pero haz un esfuerzo. En lugar de estar viendo ahí la televisión o estar con el celular, mejor acuéstate más temprano. Si te acuestas a las 11, hoy, Señor, voy a hacer una lucha para acostarme a las 10. Y empezar poquito a poquito para levantarme más temprano. Señor, ayúdame. Acuérdate que Él es el Cordero de Dios que entonces Él nos quita la pereza, Él nos quita la indisciplina, Él nos quita la inconstancia. Un estudiante que va a la escuela y no es constante en su estudio y en sus tareas, ¿va a avanzar? No, hermanos. Entonces somos muy perezosos, Señor. Soy perezoso, Señor. Soy indisciplinado, soy inconstante, Señor. Ayúdame, Jesús. Él es el Cordero de Dios. Yo me humillo, Señor. Ahora vamos a trabajar. Vamos, Señor, con tu ayuda. ¿Verdad? Con tu ayuda me voy a acostar más temprano y me voy a levantar una hora más temprano, Señor, para dedicar este tiempo a ti, para dedicar este tiempo a la oración y a la palabra. Así como el estudiante que lo mandas a la escuela 5 días por semana y no media hora, 5 o 6 horas. Bueno, cuando menos una hora, dice Jesús a Pedro y a los discípulos, ni una hora pudieron acompañarme. Entonces, yo sé y creo que hay muchos de ustedes que ya tienen esa disciplina. Bendito sea Dios, mantente en esa disciplina y ven agregando si es posible.
Pero si no la tienes, clámale al Señor. Pídesela. Entonces, la primera visión. Y creo que ya se me acabó el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a tomar un pequeño descanso. Entonces, primera visión. El servidor debe reconocer que es pecador, limitado, inexperto, débil, frágil, que solo es un instrumento. El servidor, al ver su propia pequeñez y su miseria, lo debe llevar a ser humilde. Entonces, cuando yo vea y pídele la gracia al Señor, hermano, de que te veas tal y como eres, pídeselo, porque ese es un paso esencial para una verdadera conversión y una verdadera espiritualidad. Yo me recuerdo, le pedía al Señor, ten misericordia, pero no entendía estos pasos, no los entendía. Entonces me venía la lujuria, me venían las imágenes, las fantasías, porque viví una vida mundana, hermanos, ¿verdad? Como muchos lo hemos vivido, unos más, otros menos, pero todos hemos vivido el pecado. Entonces se me venían las imágenes, las fantasías sexuales. Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Y acá una vocecita me decía, no es Satanás, eres tú. Y yo me sorprendía, apártate de mí, Satanás. No es Satanás, eres tú. Es tu sexualidad, es tu sexo, eres tú. Claro, el demonio hace su trabajo, pero tú tienes que aceptar que eres lujurioso. Le digo, Señor, dame la gracia, porque yo no me podía aceptar, hermanos. No podía aceptar mi sexualidad. Yo creía que era el demonio, pero no. El demonio, como les digo, hace su trabajo de seducirnos y de tentarnos, pero uno tiene que dar el paso de aceptar. Entonces el Señor me dio la gracia de aceptarme, de ya no autocastigarme, de ya no autoacusarme, de ya no autoapedrearme, porque no soy perfecto. No, Señor, dame la gracia de aceptarme. Y hermanos, es algo maravilloso. Fue un éxtasis con el Señor y conmigo mismo, cuando el Señor me dio esa gracia de aceptarme. Entonces, acepté, Señor, acepto que soy lujurioso. Acepto que quiero tener un harén, no una, quiero tener 10, 15, 20. Lo acepto, Señor. Entonces, en el momento que me acepté y me perdoné, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo no sabía cómo amarme, yo no sabía cómo aceptarme, yo no sabía cómo perdonarme. Y fue un proceso, el proceso que les estoy explicando. Entonces el Señor me dio la gracia de aceptarme, de perdonarme y aceptarme que soy lujurioso, que soy envidioso, que soy prepotente y arrogante, que veía a los demás como Dios a los conejos chiquitos de los come, de aceptarme que soy celoso, de aceptarme que soy codicioso, avaricioso. Entonces es un proceso y hay que pedirle la gracia al Señor para aceptarme. Y hermanos, ya no hubo esa lucha interior, ya no peleaba con mi sexualidad. Antes me sometía a la lujuria y terminaba en el pecado. Ahora acepto mi sexualidad, pero ya no me someto a ella.
la acepto. Sí, Señor, tengo ganas de tener relaciones sexuales, pero Señor, yo te las entrego. Te entrego a los judíos. Te lo entrego, Señor. Me subo contigo a la cruz. Ya no peleo, hermanos. Estoy en paz conmigo mismo. Ya no peleo con mi lujuria, ya no peleo con mi envidia, ya no peleo con mi codicia, ya no peleo con mi ira, ya no peleo con mi pereza. No, la acepto. ¿Por qué me acepta? Me perdono, porque Él me perdona. Entonces, para una espiritualidad sana, el intercesor, al ver su propia pequeñez y miseria, lo debe llevar a ser humilde. Humilde, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a tomar un descanso de unos 10 minutos.